Bueno, ¿cómo les va? Mi nombre es Eleonora Peñailillo y ahora voy a compartir con ustedes la clase sobre el uso de glucocorticoides en la práctica clínica. Em, el objetivo de la clase es revisar varios aspectos de la farmacología de los glucocorticoides fundamentales para entender el uso racional de los mismos en la práctica diaria. Como bien todos saben, son fármacos que derivan del cortisol o hidrocortisona, que es aquella hormona producida por la corteza adrenal a partir del colesterol. Tienen múltiples acciones, interfieren en el metabolismo energético, hidromineral, ayudan a lo que es el mantenimiento de la homeostasis corporal, nos permiten adaptarnos inclusive a situaciones de estrés físico y emocional junto con la acción de las catecolaminas. A lo largo de los años se le han dado múltiples usos porque tienen propiedades hormonales, efectos antiinflamatorios, antialérgicos, antineoplásicos e inmunosupresores. Como ven acá, eh, los glucocorticoides son estructuras que están compuestas por 21 átomos de carbono y a su vez tienen distintas diferencias, digamos, en esta estructura molecular, que es lo que les da distintas propiedades farmacológicas, potencias, vías de administración, etc. Acá a la derecha van a ver los que tienen el grupo 11-cetona, como es el caso de la cortisona y la prednisona, que son justamente moléculas biológicamente inactivas, que van a necesitar de una enzima, que es la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa. Esta enzima está principalmente ubicada a nivel del hígado y lo que va a hacer es activar estas moléculas a su metabolito activo, justamente, de cortisona a cortisol o hidrocortisona en la forma sintética y la prednisona a prednisolona. Este dato es importante porque, bueno, si yo voy a utilizar un corticoide de vía sistémica, puedo usar cualquiera de los de la derecha porque van a tener ese pasaje hepático, pero si yo necesito tener un efecto local, por ejemplo, intraarticular, tendría que elegir alguno de los de la columna de la izquierda, como puede ser la triamcinolona. Así como está la 11-beta-hidroxiesteroide tipo 1, está la tipo 2 que va a ser el efecto opuesto. Y esta tiene un rol más que nada protector mineralocorticoide, por eso esta enzima, que es más bien inactivadora, está presente en tejidos vitales como es el caso del riñón, el intestino, en colon y en placenta. Como bien ustedes saben, los corticoides tienen injerencia en todo lo que es la homeostasis corporal, por eso vamos a repasar un poquito cómo funcionaba el eje hipotálamo-hipófiso adrenal. El hipotálamo va a recibir distintos tipos de estímulos a partir de señales como pueden ser el estrés, citoquinas y señales hormonales. Se va a promover la liberación del factor liberador de corticotrofina que va a actuar a nivel de la hipófisis anterior, dando así lugar a la secreción de adrenocorticotrofina que va a actuar sobre la glándula adrenal y finalmente va a dar lugar a la liberación del cortisol. Y ese cortisol, ustedes saben que genera un feedback negativo o positivo para que continúe o disminuya esta secreción. Repasando un poco cómo era la síntesis de estas hormonas esteroideas, recuerdan que la corteza adrenal tenía tres capas, la capa más externa que era la glomerular, que el producto final iba a ser la aldosterona, la capa media que era la fascicular, cuyo producto final es el cortisol, y la capa más interna que era la de las hormonas sexuales, que es la reticular, cuyo producto final es el de la testosterona. El cortisol dijimos que es una hormona biológicamente activa que se va a inactivar, como dijimos, a cortisona por la 11-beta-hidroxiesteroide tipo 2. La mayor parte del cortisol va a estar unido a proteínas, ya sea la transcortina o albúmina, y solamente hay un 10% de cortisol que anda libre, que es el que es biológicamente activo. Se ha visto que inclusive los esteroides sintéticos tienen mucha más afinidad por la albúmina. La vida media en general son 80 minutos. El cortisol se oxida o se reduce, ya dijimos, a compuestos inactivos, se hidroxila en el hígado y para ser eliminado, que ocurre por el riñón, va a ser a partir de la conjugación con sulfato o glucurónido para volverse molécula hidrosoluble.
Este gráfico creo que es esencial tenerlo en cuenta, que tiene que ver con el ritmo circadiano de la secreción del cortisol, determinado fundamentalmente por el eje hipotálamo-hipofisario, donde recordábamos que habían dos picos en el día. El primero ocurría en las primeras horas de la mañana, cerca de las 8, y el segundo pico en las primeras horas de la tarde. Esto es importante tenerlo presente a la hora de hacer terapias sustitutivas, y también para entender que no tenemos una secreción como fija o estable de cortisol y dependemos de esta indemnidad del eje para que esto se respete. En cuanto al mecanismo de acción de los glucocorticoides, recordemos que son moléculas liposolubles que van a entrar al citoplasma de la célula y ahí van a hacer su efecto. Básicamente tienen dos funciones: un mecanismo que va a ser el genómico y uno no genómico. El genómico se dice que es un mecanismo lento, tiene una latencia larga, que dura, el efecto genómico demora en ejercer su efecto, son 4 a 6 horas aproximadamente, dependiendo del corticoide, pero tiene una persistencia de acción prolongada, horas, días, semanas, hasta inclusive meses. Las acciones, en cambio, no genómicas son prácticamente inmediatas, con un inicio rápido, pero también duración en tiempo fugaz. La demora en la acción no genómica no son más que 10-15 minutos. ¿Cómo es el efecto genómico? Bueno, el corticoide, lo que dijimos, era una molécula liposoluble, entonces un poco se fusiona a través de la membrana liposoluble de la célula, entra al citoplasma, y a nivel del citoplasma se va a unir al receptor específico del glucocorticoide, y ahí lo que va a formar son lo que se llaman complejos de transcripción génica. Esta maquinaria lo que va a hacer es actuar a nivel del nucleolo y va a regular en menos o en más la síntesis de algunas proteínas, la expresión de algunas proteínas, ¿sí? Entre ellas, inhibición del factor nuclear kappa beta, quien es fundamental en la síntesis de las citoquinas proinflamatorias, como son el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, 6, 8 y el interferón. Entonces, de esta manera tienen este efecto inmunomodulador. Por otro lado, también lo que van a tener, el mecanismo de acción no genómico es un mecanismo, dijimos, mucho más rápido, en donde simplemente acá lo que hace el glucocorticoide no se va a unir a un receptor específico en el citoplasma, sino que simplemente por entrar a la célula ya genera ciertos cambios como químicos a nivel del citoplasma, y esos cambios químicos indirectamente van a favorecer en más o en menos la expresión de proteínas. En este caso estimulan, por ejemplo, a la lipomodulina y la macrocortina, que son principales inhibidores de la vía de la fosfolipasa 2, y eso explica entonces la menor síntesis de prostaglandinas, leucotrienos y el efecto como más antiinflamatorio. Por otro lado, también disminuyen la acción por esta vía de los linfocitos T helper 1, de la interleuquina 2, y también lo que hacen es como disminuyen la capacidad, bloquean la capacidad del macrófago de fijar inmunoglobulinaje a nivel del vaso, y eso hace que tengan, digamos, un efecto beneficioso en el tratamiento de las hemólisis y la trombocitopenia. Algunas de las acciones farmacológicas entonces de los glucocorticoides aumentarían el hematocrito y la hemoglobina, y eso sería por una acción directa sobre la eritropoyetina. Por otro lado, producen neutrofilia y desmarginan a los leucocitos de la médula ósea, disminuyen la acción de monocitos y macrófagos, favorecen la desgranulación, disminuyen la desgranulación de los mastocitos, producen eosiropenia, son antifibróticos y producen linfopenia. El glucocorticoide lo que hace es disminuir la adherencia de los leucocitos, ya sea por acción directa, porque hay menor expresión de moléculas de adhesión, y por efecto indirecto, porque disminuye la acción de estas citoquinas inflamatorias, ¿sí? Esto lo que va a hacer es mayor circulación de leucocitos en el endotelio vascular hacia el sitio de infección y en los tejidos lesionados. Algunos de los efectos endocrinos y metabólicos, algo de lo que mencionamos, bueno, inhiben la secreción del factor liberador de corticotrofina y ACTH, la somatotrofina también, u hormona de crecimiento, por medio del CRH,
y inhiben todo el eje hipotálamo hipófiso gonadal y el tiroideo. A nivel del metabolismo de los hidratos de carbono, inhiben el uso de la glucosa a nivel periférico, predisponen o favorecen la gluconeogénesis a partir del catabolismo de las proteínas, sobre todo del músculo y del tejido celular, producen hiperglucemia, insulinoresistencia e inclusive diabetes. Aumentan la lipólisis, aumentan los ácidos grasos libres y producen redistribución de la grasa corporal, aumentan el filtrado glomerular y tienen un poco de acción todos similar a la aldosterona, o sea, pérdida de potasio, retención de sodio y agua y tendencia a la alcalosis hipocalémica. A nivel óseo, son moléculas hipocalcemiantes, disminuyen la absorción de calcio en el intestino, a nivel de la reabsorción renal también, y aumentan la resorción ósea. Esto lo hacen por medio de favoreciendo la acción de la PTH. Inhiben la acción de los osteoblastos y directamente se ha visto hasta que promueven de manera directa la apoptosis del osteoblasto. Y a nivel del cartílago aceleran el proceso de maduración del condrocito, lo cual produce cierre precoz de cartílago de crecimiento, sobre todo en niños. Hay que tener cuidado con eso. A nivel del sistema nervioso son drogas o moléculas fundamentalmente estimulantes, nos mantienen en estado de alerta, de estrés, de situación, perdón, de vigilia, pueden producir insomnio, excitación, hasta psicosis, y también puede llegar a producir depresión por atrofia del hipocampo. En el sistema nervioso autónomo tienen efectos genómico y no genómico. Por la vía no genómica inhiben la captación extraneuronal de catecolaminas, entonces favorecen la acción de la misma. Y por efecto genómico aumentan la disponibilidad y la síntesis de receptores beta-2 adrenérgicos, sobre todo en el músculo liso bronquial. Entonces ahí está el efecto beneficioso sobre el aparato respiratorio. A nivel intestinal, como bien dijimos, inhiben la síntesis de las prostaglandinas, inhiben la acción del moco gástrico y la cicatrización, así que todo eso predispone a la enfermedad ulceropéptica. A nivel cardiovascular, potencian la acción de la angiotensina 2 y de las catecolaminas, así que pueden generar hipertensión y aceleran la arteriosclerosis por la mayor cantidad de ácidos grasos libres circulantes. A nivel de músculo y tejido conectivo, disminuye la síntesis del colágeno y todo lo que es la matriz extracelular, redistribuyen grasa, producen atrofia muscular por más catabolismo y pueden producir miopatía. Entonces, a la hora de decidir tratar a un paciente con glucocorticoides, yo primero me tengo que plantear con qué objetivo lo voy a hacer. Yo lo que quiero es acaso sustituir una función fisiológica, es decir, hacer un reemplazo hormonal, o busco otra finalidad terapéutica. Bueno, de eso, dependiendo de ese objetivo, yo voy a elegir el corticoide, la dosis y el tiempo por el cual yo lo voy a administrar. Como uso sustitutivo en endocrinología, fundamentalmente se usan para insuficiencia adrenal. La droga acá utilizada es la hidrocortisona o el cortisol, que tiene más efecto gluco que mineralocorticoide, y se reparte la dosis en 2/3 partes en las primeras horas de la mañana y la otra parte, 1/3, en las primeras horas de la tarde. Recordemos que a veces en las insuficiencias adrenales primarias hay que reponer también la función mineralocorticoide y a veces es necesario indicar fludrocortisona, y que clínicamente no hay un criterio para evaluar la respuesta adecuada al tratamiento sustitutivo más que la mejoría de los síntomas del paciente. Otros usos que se les da en endocrinología, en oftalmopatía tiroidea, en la crisis tirotóxica por el riesgo de insuficiencia suprarrenal, igual que en el coma mixedematoso, y a veces también para el diagnóstico del síndrome de Cushing. Con finalidad terapéutica, bueno, yo la puedo dar para suprimir el eje hipotálamo hipófiso adrenal, lo cual no es muy común, en una emergencia médica o en tratamiento crónico. De los usos más comunes, en emergencias médicas generalmente se puede utilizar como terapia inmunosupresora. En este caso lo que se eligen son los pulsos de metilprednisolona o bolos. Históricamente han sido pulsos de 1 gramo
y generalmente se dan durante 3 a 5 días, dependiendo de la patología. Hoy por hoy cada vez se intenta hacer pulsos o bolos más pequeños de hasta 125 miligramos, dependiendo de la patología. Algunos ejemplos: nefritis lúpica, vasculitis, entre otros. Rechazo de agudo de órgano. Otro uso en emergencias que se le da es los cuadros obstructivos graves, respiratorios, asma EPOC agudizado o el shock anafiláctico. Muchas veces acá, a veces se elige la administración de la dexametasona o la betametasona porque tienen un efecto de acción mucho más prolongado y son de los más potentes. En tratamiento crónico pueden tener dos finalidades de uso: por su efecto antiinflamatorio o inmunosupresor. Por eso hay que conocer qué evidencia hay sobre el uso del corticoide en cada patología. Y en general, de los artificiales o sintéticos de uso crónico, lo que más se usa es la metilprednisolona. Miren, en general, el mayor uso crónico viene de la mano de artritis reumatoidea, asma EPOC, enfermedades inflamatorias intestinales, polimialgia reumática, arteritis de la temporal. Son las principales indicaciones crónicas de corticoides. Otras indicaciones múltiples: patología dermatológica variada, pioderma, dermatitis de contacto, pénfigos, pemfigoides, necrólisis epidérmica tóxica, linfoma, psoriasis en forma tópica. Para las colagenopatías, las mayorías utilizan en algún momento corticoides. Enfermedades endocrinas ya mencionamos, gastrointestinales, pilar de tratamiento de hepatitis autoinmune y en enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo en las crisis. En enfermedad respiratoria, sumamente útil en las enfermedades intersticiales de pulmón, en asma, en EPOC, en distrés respiratorio. En enfermedades neurológicas también, desmielinizantes, en trauma, en edema cerebral, en meningoencefalitis, en encefalitis inmunomediada. Misceláneas, sarcoidosis, en neoplasias porque tienen como un efecto antitumoral, en reacciones de alergia o hipersensibilidad, en algunas formas de síndrome nefrótico, es parte del tratamiento de hipercalcemia, en rinitis alérgica, en infecciones severas. Como ven, son múltiples los usos de corticoides. Miren acá, esta tabla es interesante. Les comparto las propiedades farmacológicas de los glucocorticoides y es una tabla comparativa, en donde ahí ven los de acción corta, intermedia y prolongada. Como ven ahí, los de acción corta tenemos a la hidrocortisona y la cortisona, y los de acción más prolongados, la dexa y la betametasona. Como ven ahí, la dosis que se necesita para suprimir el eje de hipotálamo hipófiso adrenal, en el caso de los de acción prolongada, es una dosis bajita, es decir, son los más potentes. La dexa y la betametasona tienen primordialmente función glucocorticoide, mientras que la hidrocortisona tiene ambas funciones y la metilprednisona, si bien es más glucocorticoidea, algo de acción mineralocorticoide tiene. Esto se los comparto para que sepan que existen tablas de equivalencias de cómo pasar un paciente de prednisona a hidrocortisona o viceversa. Hay equivalencias para lograr esa potencia similar y disparar las dosis. Respecto de las vías de administración, en general la vía oral, los corticoides se van a absorber en el intestino delgado. Necesitaban, dijimos ya, ese pasaje hepático, y los que más se usan son hidrocortisona, prednisona o prednisolona. La vía endovenosa dijimos que la reservamos más para la emergencia, ya sea en forma de pulsos o puede ser depósitos. La vía intramuscular es una vía más lenta, entonces más que nada nos va a dar un efecto prolongado en el tiempo, de semanas. La vía local, recordemos que no solamente es lo tópico, muy utilizado en dermatología, sino lo local también es lo intraarticular, que se usa bastante en reumatología o en traumato, o la vía inhalada en la patología respiratoria. Algunos de los efectos secundarios: la supresión del eje hipófiso adrenal. Miren que no se necesitan dosis tan altas, pero sí, si utilizamos corticoides por 2 a 3 semanas ya logramos esa supresión, y dependiendo de la potencia del corticoide va a ser este efecto. El Cushing exógeno viene de la mano generalmente de las dosis suprafisiológicas, y la inmunosupresión, como son la reactivación de infecciones latentes muy prevalentes en nuestro medio, como la tuberculosis, el herpes zóster,
infecciones como Pneumocystis jirovecii, parasitarias como estrongiloidosis, micóticas como la cándida, el aspergillus, micosis invasivas, la mucormicosis, entre otros. Efectos adversos a nivel de músculo, piel y partes blandas, la atrofia de los tejidos en general, la aparición de telangiectasias, el acné, que como ven ahí, todas las lesiones comparten el mismo estadio evolutivo a diferencia del acné juvenil, la alopecia, el hirsutismo, hipertricosis, las estrías. A nivel cardiovascular, la arteriosclerosis acelerada, hipertensión, la muerte súbita está descrita con los bolos o pulsos de metilprednisolona, diabetes, insulinoresistencia. A nivel del aparato digestivo, recordemos siempre que la administración conjunta con AINES aumenta muchísimo la incidencia de enfermedad ulceropéptica, esteatohepatitis no alcohólica. A nivel osteoarticular, la osteoporosis. La mitad de los pacientes que están en tratamiento crónico con meprednisona 5 miligramos día, a los 6 meses ya van a estar osteopénicos. Entonces eso tenemos que adelantarnos y hay que prevenirlo. Si yo voy a tener a un paciente en tratamiento crónico con corticoides, debería de inicio suplementarle el calcio y la vitamina D y a los 6 meses replantearme si voy a seguir o no. Si tengo que seguir, ahí es obligatorio hacer una densitometría y evaluar el T-score. Si es mayor a -1, hay que considerar ahí los bifosfonatos. Si es normal, puedo repetir la densitometría en 6 meses a 1 año. Otros de los efectos adversos, necrosis ósea avascular, viene de la mano de dosis suprafisiológicas en tiempo prolongado. El paciente puede debutar con impotencia funcional y dolor localizado, generalmente en la zona del fémur proximal. Efectos adversos oculares, catarata, glaucoma, y efectos psiquiátricos que son frecuentes, como puede ser desde una psicosis hasta el insomnio o la depresión. Recordemos entonces que siempre tenemos que intentar usar la menor dosis posible en el menor tiempo para llegar al objetivo deseado. Algunos conceptos básicos sobre los antiinflamatorios no esteroideos es un grupo de fármacos que van a compartir 3 acciones fundamentales. Son antiinflamatorios, son antipiréticos y son analgésicos. Fueron descritos hace muchos años y los últimos en desarrollarse en la década de los 90 fueron los inhibidores selectivos de la COX-2, los COXIB. Como ustedes recuerdan, a partir de la estimulación de los polimorfos nucleares se producía la activación de la vía de la fosfolipasa 2. Esta fosfolipasa 2 va a producir la hidrólisis de los fosfolípidos de la membrana celular con liberación de ácidos grasos, entre ellos el ácido araquidónico. Y ese ácido araquidónico, por distintas COX, que eran enzimas, da lugar a la activación de la vía del tromboxano A2, de las prostaglandinas, de los leucotrienos o los eicosanoides. Los AINES se clasifican según la selectividad por estas isoformas de COX. Entonces están los que son selectivos de COX-1, que es el ácido acetilsalicílico en dosis bajas, los no selectivos de COX, es decir, que actúan en COX-1 y COX-2, que es el ácido acetilsalicílico pero en dosis altas, el piroxicam, el naproxeno, el ibuprofeno, el diclofenac. Los inhibidores preferenciales de COX-2, que es el meloxicam, y los específicos, que es el etoricoxib. De los efectos adversos, recordemos siempre la enfermedad ulceropéptica. En base al uso crónico de los mismos, se los puede clasificar en como muy gastrolesivos, moderadamente gastrolesivos o poco. Los más gastrolesivos son los inhibidores no selectivos de COX, y acá entraba, dijimos, el ácido acetilsalicílico, el ketorolac. Los moderadamente, el ibuprofeno y el diclofenac, y los menos son los preferenciales o específicos, que es meloxicam y etoricoxib. Otros efectos adversos, la toxicidad hepática, hepatitis tóxicas inclusive, las reacciones de hipersensibilidad, los efectos a nivel pulmonar, sobre todo eosinofilia con infiltrados pulmonares, la granulocitosis inducida por el uso de antiinflamatorios no esteroideos, muy común con la dipirona o novalgina, la nefrotoxicidad por diversos mecanismos, pueden generar
fallo renal agudo con retención de sodio y agua predisponen a la hipertensión, al edema, a la hipercalemia, nefritis intersticial por AINES, que es común, hasta síndromes nefróticos están descritos. Y dentro de los efectos cardiovasculares, sobre todo los inhibidores selectivos de COX-2, se mostró que se asociaron a un riesgo incrementado de eventos tromboembólicos, JAM y ACV, tal es así que varios se retiraron del mercado y ahora solamente circulan algunos, pero deberían ser indicados en pacientes seleccionados no con alto riesgo cardiovascular. Indicaciones actuales de los distintos AINES. Bueno, el ácido acetilsalicílico en dosis altas, la verdad que casi ni se usa. La única evidencia al día de hoy que persiste es en serositis. Dosis bajas sí, es bien conocido como antiagregante en prevención primaria o secundaria de enfermedad cardiovascular. El diclofenac, muy utilizado en todo lo que es traumatología, reumatología, porque tiene muy buena penetrancia o concentración en el líquido sinovial. La indometacina se usa para el tratamiento de la crisis de gota. El ibuprofeno creo que es el más difundido en general en la población, como automedicación, como antipirético, analgésico. El meloxicam, que dijimos que era un preferencial, tiene mejor perfil de seguridad a nivel gastrointestinal y a nivel renal. Creo que está bueno eso considerarlo. La dipirona es muy buen antipirético y está bueno porque se puede usar por vía parenteral. Sí, el problema es la anafilaxia y la granulocitosis. Y el etoricoxib, que dijimos que es el único que es un inhibidor selectivo, se usa por sobre todo para patología osteoarticular, porque alcanza buena concentración en cartílago o en hueso y tendría, digamos, mejor perfil de seguridad respecto a enfermedad ulceropéptica y a efectos adversos a nivel renal. Paracetamol tiene efecto antiinflamatorio, pero no es tan potente. También sirve como analgésico y como antipirético con muy buen perfil de seguridad. Bueno, muchas gracias.